El 20% de la población sufre algún tipo de alergia ambiental y cada vez son más las personas expuestas a este problema. El cambio climático es un factor de riesgo que podría hacer crecer el número de afectados en las próximas décadas. Un grupo de científicos chilenos está desarrollando una fórmula en base a algas marinas que podría ofrecer una solución. Bueno, vamos a conversar justamente con quien ha estado trabajando en este proyecto, el investigador del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile y del Instituto Milenio en Inmunología, Leandro Carreño. Muchísimas gracias, Leandro, por acompañarnos hoy. Muchas gracias, Andrea, por la invitación. ¿De qué hablamos cuando hablamos de alergias ambientales? Todo lo que uno normalmente conoce como el plátano oriental, el polvo, ¿todo eso? El polen, etcétera. Yeah. Sí, la verdad es que son todas estas manifestaciones que la gente tiene, sobre todo en primavera, donde hay muchos estornudos, secreciones constantes, la gente recurre a la farmacia a comprarse medicamentos que son antihistamínicos, que hay de todos los precios, todos los tipos, Sí. etcétera. Pero que hoy en día, si tú te fijas bien, como el clima no está tan marcado, digamos que las 4 estaciones del año ya no son tales, tú ves, por ejemplo, árboles florecer todo el año, Sí, ¿verdad? Y el otro problema es que mucha gente, incluyéndome, de hecho, es alérgica al polvo, al ácaro del polvo. Y eso hace que los síntomas de la alergia ya no sean solo en primavera, sí, sino que se exacerban en primavera, pero también son durante todo el año. Entonces ya hablamos que la prevalencia, digamos, de los síntomas es bastante molesta todo el año. Claro. El problema es que no es una enfermedad que mata, que es bueno, obviamente, no es un problema que no sea así, pero llega un problema de salud pública en el cual, obviamente, las medidas hay otras prioridades, digamos. Por ¿verdad? supuesto. Eso también para la farmacéutica, etcétera. Pero, sin embargo, está en la mira, digamos, de muchos investigadores, no solo del grupo que yo lidero, sino en otros, no solo acá en Chile, sino también en otros lugares del mundo y otras farmacéuticas, porque afecta a muchas personas y afecta mucho la calidad de vida de las personas. Eso es, ¿no? Porque finalmente la gente que tiene alergias termina como asumiendo esa condición, entendiendo como que no hay mucho más que hacer, es algo como de resignación, probando distintas alternativas, tú decías algunos fármacos, hasta cosas más naturales, claro. En fin, pero no es un tema que se resuelva. Es que sin duda esas cosas apalean los síntomas, funcionan en ese sentido, pero en algún momento dejan de funcionar porque solamente atacan no la raíz del problema, sino la manifestación del problema. Y la manifestación del problema en la alergia son muchas vías, y uno generalmente ataca una que es la más molesta, que tiene que ver con la secreción de un compuesto natural en el organismo que se llama histamina, que se bloquea un poco el mecanismo de acción y por lo tanto bajan un poco los síntomas. Claro. Pero el problema también es que hay personas que si son alérgicas, por ejemplo, a un medicamento o a un alimento, pueden dejar de comerlo. Pero cuando uno es alérgico a un componente que está en el medio ambiente, uno No hay cómo controlarlo. no puede controlarlo. ¿Y la proyección es que cada vez va a ser más el número de personas con Cada vez mayor alergia porque ambiental? hay un componente genético, sin duda, pero es bastante bajo en la alergia. Por lo tanto, si una persona, sus padres, ambos son alérgicos, tiene mayor probabilidad de desarrollar alergia. Pero sin embargo, esto ha cambiado bastante. Hay varias teorías al respecto. Increíblemente está también la polución, pero también la sobrehigiene, porque la gente tiene una higiene mucho mayor cada vez más, hasta un poco exagerada, el lavado de manos es a veces exagerado. No quiero decir con esto a los auditores que no hay que no hay que lavarse las manos. Por favor. Pero eso es una cosa, digamos, poblacional del mundo en que vivimos, el mundo moderno. Y ha hecho que la gente no digamos, se vuelva alérgica tarde en su vida. Hay personas que no eran alérgicos y piensan que tienen 30 años y dicen, bueno, nunca fui alérgico. Y de repente empiezan con los síntomas, incluso mayores, 50, 60. La gente también vive mucho más, por lo tanto, los síntomas que están asociados a una prevalencia de alergia pueden ser más graves después porque hay problemas respiratorios asociados, etcétera. Y es cierto que en el caso de los niños, el sobrecuidado, esto de que ya prácticamente no tengan contacto con la tierra, ¿también hace que sean niños más alérgicos o no? Es una teoría, la verdad. Yo no quiero ser súper enérgico en decir que esa es la razón. Yo creo que uno de los contribuyentes a la razón, sin duda, se ha demostrado en algunas etapas experimentales. Pero la teoría lo que dice es la siguiente, porque la alergia es un tipo de respuesta inmune que sirve para algo, no es que realmente esté ahí. ¿Y para qué nos sirve? Para defendernos contra un tipo de patógenos que son parásitos helmintos, que son gusanitos grandes, ¿te fijas? Por lo tanto, si tú piensas cómo el sistema inmune ataca a una bacteria, un virus, que generalmente es lo que usamos
cuando queremos diseñar una vacuna contra un virus que es, por ejemplo, muy virulento, muy agresivo. Tiene armas el sistema inmune para combatirlo porque es algo chiquitito. Pero cuando un parásito, las armas que tiene es para atacar algo que está digamos que no en la célula, sino externo. Y para eso, por eso esos síntomas son tan molestos. Por eso hay vasoconstricción, por eso hay mayor secreción, etcétera, porque uno quiere eliminar algo grande. Y lo que ocurre es que uno se vuelve alérgico a algo que no es peligroso y desarrolla una respuesta inmune de ese tipo contra algo que no es peligroso. La teoría dice que como hoy en día es mucho menos frecuente infectarse con parásitos, se entrena poco ese sistema inmune y por lo tanto es más fácil que hay un desbalance. ¿Qué relación tienen las algas con estos parásitos o con la reacción que nos genera en el cuerpo, ¿no? ¿Qué es efectivamente lo que ustedes están trabajando? Lo que pasa es que nosotros estamos tratando de generar una vacuna antialérgica. ¿En qué se refiere esto? Cuando una persona se vacuna contra una enfermedad, lo que hace es que entrena su sistema inmune contra esa enfermedad. Por ejemplo, la vacuna de la influenza lo que hace es que le muestra la ropa de la influenza, ¿cierto? Son las proteínas, los que nosotros los inmunólogos llamamos antígenos, ¿ok? Pero sin que esté la influenza, o es una influenza atenuada, digamos, que no causa ningún daño. Por lo tanto, el sistema inmune aprende a reconocer esos componentes específicos, ese color, ese sombrero, ese pantalón. Y luego cuando llega, ya está entrenado y responde enérgicamente. Ese sistema tiene memoria. Por lo tanto, si hay que atacar a un virus, como se debe atacar un virus que está dentro de una célula, que hay que atacarlo de esa forma, se acuerda que de esa forma debe reaccionar. En la alergia pasa exactamente lo mismo cuando uno se sensibiliza y se vuelve alérgico. Es como si uno se vacunara naturalmente. Contra otros patógenos se vacuna naturalmente. El sistema inmune desarrolla una memoria para atacar a un grano de polen, por ejemplo, de esa forma. Lo que nosotros tratamos de hacer en el laboratorio es tratar de hacer una vacuna que revierta eso. Es decir, que tenga una memoria inmunológica para ese alergeno ahora, ¿cierto?, que no responda de esa forma, sino que lo tolere. Por eso sería una cosa de contrarrestar. Y para eso, en mi grupo de investigación, trabajamos con un tipo de células bien particulares que se llaman células asesinas naturales T, o Natural Killer T, por su nombre en inglés, digamos. Y esas células tienen una gracia, que son células que no tienen memoria, pero al inicio de una respuesta inmune, cuando se inicia y luego viene la memoria, son capaces de dirigir esa memoria a qué lado va. Si va a reaccionar de esta forma o de esta otra forma. Y nosotros lo que estamos haciendo en el laboratorio es una formulación que involucre la activación de estas células para que la memoria contra ese alérgeno sea de una forma tolerante. Y la gente se vuelva tolerante y por lo tanto no sea más alérgica. Por eso la idea es combatir la raíz, que sea una cura. Ahora, ¿de dónde vienen las algas? Sí. Este es un equipo de trabajo que participa en harta universidad. Yo soy del programa de inmunología del Instituto de Ciencias Médicas de la Facultad de Medicina de la Chile. O sea, está la Chile, la Católica y la Universidad de Conce. Hay un investigador que es Pablo González, que es del Departamento de Genética Molecular de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Católica, y un investigador de Conce que es químico. Entonces ahí tenemos una buena tarea. Entonces con Pablo ideamos este proyecto, hay tesistas míos trabajando arduamente en él, pero salió la idea de usar compuestos naturales porque eso es algo muy atractivo. Este es un proyecto que está financiado por dos instituciones, el Instituto Milenio de Inmunología, pero también una fundación privada que es la Fundación COPEQC, que fomenta este tipo digamos, de soluciones aplicadas. Y a ellos les interesa mucho que se explote el potencial chileno, digamos, natural. Entonces dijimos, ¿por qué no vemos en alga a ver si encontramos estos mismos compuestos que activan estas células que te mencioné anteriormente, las Natural Killer T? Identificamos algunos extractos lipídicos, porque se activan con el lípido, que es un tipo de compuesto, que son capaces de activarlo. Por lo tanto, estamos trabajando en paralelo con algunos compuestos que la activan, que ya sabemos, los tenemos súper caracterizados y que hemos demostrado que reducen la inducción de alergia, previenen digamos que se induzca la alergia en un modelo animal. Y estamos trabajando con estos otros lipios que queremos identificar, porque tienen un valor agregado aún mayor. Digamos. Por supuesto. Además que son naturales, o sea, no son sintéticos, se pueden extraer, se pueden, digamos que, purificar, y eso hace que sea mucho más atractivo. ¿En qué etapa de la investigación están? Estamos en el segundo año del proyecto, son 2 años, pero tenemos que seguir postulando otro financiamiento. Ahora queremos postular otro financiamiento aplicado para poder ampliar los estudios, para ver los tipos de ruta de administración, distintas dosis, la farmacocinética, etcétera. Y después, soñar muy a largo plazo, hacer estudios en humanos.
en seres humanos, digamos. Claro, lógico. Para hacer ya pruebas después clínicas. pasar a... Claro, esto toma tiempo. Sí, la verdad es que sí. cuando uno descubre un nuevo medicamento o una nueva vacuna, esto toma mucho tiempo. Sabemos, pero podría ser muy, muy importante para muchas personas, así que vamos a estar siguiéndolo muy de cerca. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy.